Amigos, hoy nos acompaña Genito Ribeiro dos Santos, periodista y documentalista. Estamos en Barra do Garças, Mato Grosso, y él va a compartir con nosotros un poco de sus experiencias, ¿verdad? Y reportajes, incluso llegaste a hacer grabaciones de objetos voladores no identificados aquí en Mato Grosso, ¿viste? Te agradezco por estar aquí, Genito, y ya vi incluso tu documental. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia tuya. Edison, gracias a ti por venir a Barra do Garças. Me daba curiosidad conocerte. Ya te he visto en varios podcasts y programas. Siempre es un tema interesante que llama la atención y le interesa mucho a la gente, sobre todo hoy en día. Y sobre Barra do Garças, Edson, estamos en una zona de Brasil con alta incidencia de casos ufológicos. Es un lugar donde quien nunca ha visto conoce a alguien que ha visto, ¿verdad? Y así, el tema es recurrente. No es casualidad que esta ciudad tenga el primer espacio mundial para aterrizaje de platillos voladores con una ley aprobada por unanimidad. Fue una ley del historiador Valdão Barjão en los años 90. Entonces, hablando de ufología, Barra do Garças es una parte de Brasil que llama mucho la atención. ¿Y tú así personalmente ya has visto ese fenómeno en los cielos aquí de Mato Grosso? Música. Bien dicho por ti, fenómeno, ¿no? Porque como periodista no trabajamos con creencias, trabajamos con hechos. Y de tanto estar presenciando esas cosas, escuchando los relatos, salí al campo para saber un poco más. Barra do Garças es una tierra diferente. Aquí es el lugar de las oportunidades donde puedes, con un poco de atención, ver muchos objetos voladores no identificados. Ahora, para que se concretara, para que yo me interesara así, de una manera sin retroceder en este asunto. Contundente ahí, ¿verdad? Contundente. Tuve que tener una experiencia muy interesante. Y eso fue allá por 2007. Tenía un programa en la ciudad y salíamos por las montañas, por la región, porque nuestra región es muy bonita, con muchas cascadas, con muchas formaciones rocosas. Esas formaciones rocosas llaman la atención. En 2007 quise hacer un material sobre las bellezas de Barra do Garças y la Sierra del Loncador. Y ahí tuvimos una sorpresa indescriptible. Lo voy a dejar así. ¿Por qué? Un objeto enorme. Te estoy dando esta imagen para que la insertes. Este es un dibujo que hice yo porque soy artista plástico. Eso porque no tuvimos reacción de filmar, de fotografiar nada, por el miedo que sentimos cuando ese objeto nos siguió durante unos 3 minutos. Fue un dibujo que... ¿En qué región ocurrió el hecho? Eso sucedió en lo alto de la Sierra del Roncador, en la región del distrito del Valle de los Sueños, que está a 65 kilómetros de Barra do Garças. Nosotros estábamos más adelante en la Sierra del Roncador, grabando en haciendas en lo alto de la sierra. Fue cuando, alrededor de las 8:30 de la noche, por ahí, fuimos sorprendidos por ese objeto, que al principio estaba lejos, como una luz, luego se acercó y vino hacia nosotros, y era algo grande. Te voy a estimar aquí más o menos el tamaño de un camión de mudanza, de esos camiones más pequeños. Y se acercó mucho, como a 50 metros de distancia, no emitía ningún tipo de sonido, pero sentí una presión muy fuerte en los oídos. Y tenía ese cuerpo, como puedes ver en la imagen, amarillento, anaranjado, rojizo, que parecía un material vivo. No era algo que parpadeara como una luz, sino que era algo que se movía como si fuera una gelatina. Vamos a imaginar... Como si fuera una luz contenida dentro de cierta estructura. Exactamente. Pero supongamos que pones una luz detrás de una gelatina y mueves la mesa. Es una comparación más o menos. ¿Te asustaste entonces? Mucho miedo. Éramos 5 conmigo. Mi esposa, que entonces era mi novia, un amigo que trabaja en salud llamado Adonias Coelho Raimara, que ahora vive en Brasilia, y su hermano Gretson. Mientras producíamos ese material fuimos sorprendidos. Esta historia continuó porque un año después de esa aparición, el presidente de la Asociación Mato Grossense de Investigaciones Ufológicas y Psíquicas, Ataíde Ferreira, estuvo en Barra do Garças. Y en sus investigaciones, él quiso saber más, un poco de esta historia. Inclusive en esta foto aparece él.
Y si estamos hablando de 2007, yo era mucho más joven y él también, obviamente, ¿no? Yo le estoy mostrando ese objeto y hasta fue tema de la revista OVNI, ¿no? Sobre ese asunto. Estuvimos ahí en 2008, el episodio fue en 2007. Un año después, en 2008, volvimos al mismo lugar y nuevamente fuimos sorprendidos. Hasta Taide se emocionó muchísimo con todo eso, ¿verdad? Fue un estado de éxtasis, ya que no apareció con la misma intensidad para nosotros, pero sí vimos una gran luz en el cielo. Y después, Rubens Machado y yo, que estábamos conmigo en el vehículo, arriba, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de ver un haz de luz bajar del cielo, que estaba totalmente oscuro, e iluminar un árbol entero que estaba detrás de nosotros. ¿Lanzó un foco de luz? Un haz de luz como en películas de ciencia ficción. Entonces, muchas veces vemos esa cuestión de la ciencia ficción y pensamos que todo eso es solo cosa de la imaginación. Creo que hay algo de realidad, pero las personas no lo revelan y lo dejan como ficción. Mucho de lo que era ficción ahora es realidad. Y tienes que estar de acuerdo conmigo, Edson, que en el pasado, no sé si eres de esa época, veíamos en la sesión de la tarde la isla de la fantasía. Exactamente. Estaba Tato, estaba esa isla llena de glamour, llena de todo, y veíamos cómo ellos contestaban un teléfono gigantesco dentro del coche. Eso para nosotros era un cuento de hadas, solo una leyenda. Mira, alguien contestando el teléfono en el coche, ¿no? Y hoy es una realidad. Hoy el teléfono ya no es solo teléfono, ¿verdad? El teléfono es una computadora tan avanzada que la usada en el viaje a la luna ni siquiera se le acerca, ni llega a los talones. Al dedito chiquito del pie. Al dedito del pie, ¿cierto? Esa computadora enorme no tenía ni 1 GB de memoria. Hoy un iPhone como este nos graba casi en total oscuridad y muestra una imagen increíble. Es una máquina, tienes un mundo aquí. Entonces imagina lo que hemos avanzado en la tecnología. Lo que era ficción se hizo realidad, no hay que ir lejos. En Viaje a las Estrellas, los tripulantes usaban computadoras con botones. Ahora todo es pantalla táctil, ¿verdad? Todo ha cambiado mucho. Pronto ya no necesitaré nada más. Dentro de poco será solo el pensamiento. Solo será el pensamiento. Ya producen hologramas, antes solo era ficción. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque uno nota que el mundo es una construcción imaginaria. Pero esa imaginación tiene cierta validez en la concreción de las cosas, ¿no? Y quién sabe. Vamos a arriesgarnos aquí a decir que esas personas que hicieron eso en el pasado, con mucho cuidado para que no nos asustáramos, no era alguien que ya existió aquí en nuestro tiempo. ¿Quién sabe si en el pasado alguien ya podía viajar en el tiempo y traer información, claro, de manera muy sutil para no asustar a la población, ¿verdad? Podemos pensar en esa posibilidad. Por supuesto, es una posibilidad más de este fenómeno totalmente inusual que está presente aquí en Barra do Garzas. Con respecto al fenómeno luminoso, eso está muy presente para mí porque también hablamos con otras personas que afirmaron haber visto ese fenómeno, pero seres así, ¿verdad? Porque de vez en cuando hay alguna persona que habla de seres. También hablan sobre posibles intraterrestres, una civilización dentro de la Sierra del Roncador. ¿Eso tiene algún fundamento? Aquí se habla mucho de lo intraterrestre. También se habla de seres que podrían habitar esa otra realidad, que sería algo que estaría en el centro de la Tierra, pero estaría en otra dimensión. Así es como se piensa sobre la cuestión del mundo intraterreno. No sería algo en lo que entras en un agujero y sales allá. No, Si fuera otra dimensión. tendrías que pasar por algo para llegar a esa dimensión. Tal vez ese sea el sueño del coronel Percy Fawcett, que pasó por aquí en 1925 y que buscaba una civilización perdida que él llamó Zeta. Y él traía consigo una estatuilla de basalto negro, un objeto misterioso que según él sería una llave que daría acceso al mundo intraterreno. Pero hablando de esta cuestión intraterrestre, aquí tenemos misterios dentro de las aldeas indígenas.
Tuve la oportunidad durante la grabación de Enigmas de la Sierra del Roncador de visitar algunas aldeas, entre ellas la región de Parabuburi, que está en el municipio de Campinápolis, a unos 200 kilómetros de Barra do Garças. Ahí existe una de las mayores concentraciones de aldeas indígenas de la etnia Xavante, que es la región de Parabuburi. Y ahí existen dos puntos muy extraños, puntos que despiertan en ti así una curiosidad tremenda. Extrema. Ya escuché que una es la Laguna Encantada, ¿cierto? Exacto. Hablo de esa laguna que llaman Laguna Sagrada. Los indígenas la llaman sagrada y la gente común encantada. Y de la cueva sin fondo, donde viviría un ser que ellos describen los indígenas como indios murciélagos, que serían una especie de guardianes que protegen las aldeas. Esa laguna, en los años 1999, doña Teresa Luckner estaba presente ahí en un trabajo de vigilia junto con su grupo de místicos esotéricos. Estaban a la orilla de esa laguna. Te muestro esta imagen, es original de la época. Ellos estaban ahí haciendo su ritual cuando empezaron a retirarse a sus tiendas de campaña y doña Teresa se quedó ahí contemplando el atardecer. Al final de la tarde, al principio de la noche, empezaron a salir, como ella dice, y si quieres reproducirlo, puedes usar sus propias palabras que están en ese video, pequeñas bolas de fuego que salieron de la laguna desde las profundidades de la laguna. Cuando de repente fue sorprendida por una luz enorme que salió de las profundidades y que ella llama nave. ¿Qué es esa luz que estás viendo y que ella grabó? En esa época, estamos hablando de 1999, había poca tecnología y era una cámara VHS, pero se puede ver claramente lo extraordinario que era esto. El cacique Aniceto narra sobre esa presencia y dice que sus antepasados decían lo siguiente: antes ese lugar era frecuentado por los indígenas, pero un buen día las mujeres indígenas de esa aldea estaban en los alrededores buscando frutos del cerrado para llevar a sus hijos y esposos. Cuando de repente ellas vieron en esa laguna de aguas verde esmeralda que no aumenta ni disminuye en ninguna época del año, siempre tiene esa cantidad de agua con ese mismo color. Te lo digo porque soy testigo, estuve en época de verano y en época de invierno siempre es lo mismo. Aparecieron flotando en el agua calabazas como si fueran calabazas decoradas. Las mujeres no resistieron y se lanzaron a la laguna para tomar las calabazas, pero fueron absorbidas al fondo y no regresaron a sus aldeas. A partir de entonces, los indígenas tuvieron mucho miedo y dejaron de frecuentar la laguna. Actualmente la consideran sagrada y no la visitan ni se bañan. Pero además de eso, una persona que vive en la ciudad de Campinápolis tuvo la curiosidad de tomar una pequeña lancha e ir hasta el centro de la laguna. Ahí, con un carrete y un cable de acero, esa línea fina para pescar el pirararara, él envolvió una piedra grande y más de 200 metros de ese cablecito de acero fueron soltados, con la piedra jalando hacia el fondo hasta que se acabaron los más de 200 metros y seguía jalando hacia el fondo. O sea, era como si fuera mucho más profundo, mucho más que los 200 metros del carrete. Ellos la llaman laguna sin fondo. Y eso también ser una entrada tal vez a ese mundo subterráneo. ¿Algún indígena ha observado el fenómeno luminoso en la laguna? Sí, solo para complementar, en el año 2015 estuvo ahí en esa región un grupo de buzos rusos que bucearon hasta donde pudieron y no encontraron el fondo. Un detalle: en esa laguna que estás viendo en esas imágenes no hay ningún tipo de vida, no hay ni pececillos, ni mojarras, ni algas. No hay vida y, según dicen, no tiene fondo. Pero para responder a tu pregunta sobre este asunto, es que esa laguna tiene esa inspiración de los indígenas y son ellos quienes narran sobre la presencia extraña. Y los indígenas tuvieron ese cuidado de intentar seguir la luz que salía de las profundidades. Entonces,
Según el cacique José María, él dijo en una entrevista para mi programa que puso a los jóvenes indígenas de Campana debajo de esa laguna para saber cómo sucedía eso. Y de hecho, la luz salía de las profundidades y se dirigía hacia la cueva, que ellos llaman la cueva sin fondo, que según ellos recorrieron más de 3 kilómetros en busca de esa luz que se alejaba en el momento en que se acercaban. Y el cacique Aniceto dijo que después de salir de adentro, revisaron toda la parte de arriba, buscando un supuesto agujero que sería una salida de luz hacia el centro de la cueva, y no encontraron nada. La luz, de hecho, estaba allá en el fondo de la cueva. Entonces los indígenas creen que eso es un portal ¿de dónde? Ellos también piensan así, ¿de dónde? Las naves que vibran en el mundo intraterreno, que están en el mundo intraterreno, salen por esa laguna, sobrevuelan esa región, que su regreso sería en la cueva. O sea, existe una interrelación entre la laguna encantada o la laguna sagrada y esas cavernas y esa supuesta civilización que habita esas profundidades. Y los indígenas, los Xavante, ellos tienen ahí una interacción ya de mucho tiempo, milenaria, digamos así, con ese fenómeno y con esos seres que tripulan esos objetos voladores no identificados. Sí, ellos afirman firmemente sobre esa presencia. De hecho, el de la imagen es el cacique Aniceto. Es uno de los líderes más respetados de esta región de Parabuburi. Y puedes escuchar aquí con sus propias palabras. La gente salió a ver, buscó por todos lados arriba, pero no hay ningún agujero. Entonces entró de nuevo la misma luz, como si fuera el sol ahí adentro. Durante nuestra conversación, Aniceto habla de seres extraños que habitan la gran caverna, algo que él describe como indio murciélago. Solo sale de noche, visita la aldea, así. ¿Él es una especie de guardián de ustedes? Así es nuestro guardián en la aldea, visita toda la aldea. El Xavante lo cree solo de noche. Continuando aquí nuestra conversación que está muy interesante. Recientemente me enteré de que ya conseguiste algunos videos aquí en la ciudad también, porque de vez en cuando el fenómeno se manifiesta, a veces se queda quieto, a veces en movimiento y son objetos luminosos grandes. Cuéntame un poco sobre eso. ¿Cuándo fue la última vez que lo filmaste? De hecho, el último objeto que grabé fue ahora en el año 2024. Cruzó los cielos de Barra do Garças, causando cierta euforia entre las personas de universidades como la Facultad Univar y de lugares como Puerto do Baé y Plaza de la Matriz también hablaron sobre este objeto, porque tras dar una entrevista en un canal local, la gente comenzó a manifestarse. Tuve ese privilegio de grabar el objeto, ese objeto que está apareciendo en tu imagen aquí. En Barra do Garças es frecuente, pero grabarlo es muy difícil. No sé si son ellos los que no lo permiten, si son ellos los que se esconden, pero una cosa te puedo asegurar, Edison, no es nada convencional, no es nada de lo que estamos acostumbrados a ver, como un avión, un helicóptero, un globo o un satélite. Es un fenómeno que viene, aparece, se muestra y después se va. Eso sigue pasando. Ahora me surgió una cierta pregunta. La aeronáutica, porque sabemos que la aeronáutica investiga este fenómeno. Eventualmente, por ser Barra do Garças un polo, un punto caliente donde ocurre este fenómeno, ya ha habido presencia de la aeronáutica aquí. ¿Sabes algo al respecto? Aquí en Barra do Garças tenemos el Sindacta 1, que es un centro de comando del espacio aéreo interconectado con otros centros de comando en todo Brasil. El Sindacta 1 es una zona militar y secreta. Obviamente ellos no van a decir simplemente lo que están viendo en sus radares, incluso para no causar ningún tipo de pánico en la población. Es algo muy llamativo. Y yo, como periodista, ya tuve la oportunidad incluso de preguntarles a los comandantes de la aeronáutica por qué hacen esas maniobras. Sobre la ciudad de Barra do Garças, que es lo siguiente. En determinadas épocas del año, ahora con menos frecuencia,
Teníamos aquí maniobras intensas de aviones de combate sobre los cielos de Barra do Garças. La base aérea de la aeronáutica aquí está en la ciudad de Anápolis, que está a poco más de 400 kilómetros de Barra do Garças. Estos aviones, por ser supersónicos, tardan en línea recta, obviamente, cerca de 8 minutos en salir de la base aérea de Anápolis y llegar a Barra do Garças. Entonces, de vez en cuando, Edson, estabas en tu casa desayunando, almorzando o en la tarde viendo la tele y te sorprendía un estruendo encima de tu casa. Ese desplazamiento de un avión supersónico volando bajo sobre la ciudad siempre era la información: 3 aviones. Eso pasaba de sorpresa. La población no tenía conocimiento de eso. Y entonces la gente se asustaba. ¿Qué está pasando? ¿Hay una guerra? ¿Qué está pasando? El hecho es que cuando se les pregunta a los comandantes de la aeronáutica, siempre responden lo siguiente: no, estamos haciendo aquí una simulación de una guerra electrónica. Yo te pregunto, ¿qué hay sobre los cielos de Barra do Garças? Si hay tantos lugares abiertos donde podrían hacer esa maniobra, si la base aérea está ya en Anápolis y cerca de Brasilia también está el Sindacta, pero ¿por qué sobre los cielos de Barra do Garças? Es la pregunta que dejo. No tengo la respuesta, pero las teorías conspirativas, digamos así, y que dicen fuera del aire. Incluso don Baldo Bajão, que ya no está entre nosotros, él decía que algunos de los comandantes llegaron a confiarle: mira, Baldo Bajão, no me pongas en situaciones. Esto es un secreto militar, esto no lo podemos revelar a nadie. Y estamos en el Centro Cultural Baldo Bajão. Y vamos a hablar un poco sobre el futurismo, porque es un tema muy presente ahora aquí en Barra Garças, por la fenomenología que ocurre aquí.